Hemos escuchado algunas veces cómo un evento esperado o inesperado en la vida del ser humano marca un antes y un después. Por ejemplo, a título personal puede ser el sufrir un accidente, el recibir una noticia, el pasar por un proceso de enfermedad, por la muerte de un ser querido, por alguna situación económica favorable o desfavorable, nos lleva a la conclusión a título personal de que ese evento marcó un antes y un después en la vida. Tanto así que usted ha escuchado personas decir, es que después de que a mí me ocurrió, y mencionan cosas como esas, la muerte de un ser querido, una mala noticia, un accidente, mi vida cambió por completo. Pero también a nivel colectivo, a nivel social, por ejemplo, si pensamos en una catástrofe de un pueblo, es relativamente sencillo decir tal evento natural marcó un antes y un después para el pueblo. Se me ocurre el efecto que causa un huracán en una comunidad, el efecto que causa un terremoto o un sismo de alta magnitud, la elección de un gobierno, el programa económico de un país. De repente, para los que aman el fútbol, en nuestro país, Costa Rica, decimos que el 2014 marcó un año de historia en el fútbol a nivel de selección nacional, por la participación que hicieron los muchachos allá en el Campeonato Mundial en Brasil. De repente, como sociedad, la inversión que alguien pueda hacer a nivel de una comunidad, un proyecto importante, marca un antes y un después, incluso a nivel país. Igual, a nivel social, con alguna frecuencia podemos escuchar, es que este pueblo, antes de tal evento, un terremoto, una inundación, una inversión cuantiosa que implica desarrollo, marcó un antes y un después. Entonces vemos que un evento, esperado o no, puede marcar precisamente un antes y un después en la vida tanto personal a nivel individual o en la vida personal a nivel colectivo. Hoy, a la luz de la palabra, vamos a ver un evento en la historia de la humanidad que marca un antes y un después en la vida de las personas. Un evento que marca una diferencia, que hace un corte y marca, nuevamente repito, un antes y un después en la vida de la humanidad. Me refiero al proceso de la justificación, al proceso de la redención. Yo quiero que usted tal vez pueda ponerle pausa por allí a este video, y si no, no se preocupe, yo voy a leer el pasaje bíblico donde se encuentra fundamentado los comentarios que a continuación haré. Tito 3, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Tito, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que, justificados por su gracia, versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo.
y sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dije hace un rato que hay un evento que marca un antes y un después en la vida de la humanidad, y ese evento es la justificación, la redención para el ser humano. Lo primero que este pasaje hace énfasis es cómo éramos usted y yo antes del proceso de redención o de justificación. El versículo 3 hace lista de algunos comportamientos o características en los que nuestra manera pasada de vivir antes de Cristo, antes de ser cristianos, estábamos, y que dicho sea de paso se oponen a las cualidades en base a lo cual entendemos que es la moderación y amabilidad. ¿Cuáles son esos? Bueno, éramos insensatos. Yo creo que es más o menos entendible que la palabra insensatez tiene que ver con una persona o con una conducta falta de prudencia, falta de sabiduría y de buenas relaciones para con Dios y para con los hombres. Incluso algunos dicen que una insensatez hoy día se muestra a través de una rebeldía social y espiritualmente hablando. Extraviados, dice la palabra de Dios, ignorantes de las cosas concernientes a la fe, desencaminados a las diversas opiniones, lejos de todo camino del bien. Pero sigue mencionando el versículo 3, esclavos de concupiscencias y deleites varios. Prácticamente usted y yo, hermano, antes de la justificación, vivíamos para satisfacer nuestros propios deleites, muchos de ellos en contra de lo que Cristo Jesús ordena en su palabra. Muchos de nuestros deleites del pasado, que nos causaban gran placer cometerlos y vivir en ellos, son contrarios a lo que Dios ordena en su palabra. Vivíamos en malicia y en envidia. Al dedicar todo nuestro tiempo a la malicia, aquel que persigue los placeres de la vida y el cumplimiento de los malos deseos, cae en la malicia y en la envidia, porque Satanás no le permite gozar del estilo de vida que lleva sin causar odio. La malicia implica un deseo de hacer daño a alguien y desearlo incluso sin intervención de la malicia. Ya es una envidia, una actitud despreciable que persigue hacer daño. Qué fuerte, qué complicado, qué difícil y qué severo. Así vivíamos nosotros en medio de la malicia y de la envidia. Y quiera Dios, dicho sea de paso, que sea que vivíamos aborreciéndonos unos a otros. Claro, una persona que viva insensato, extraviado del camino del bien, esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo entre malicias y envidias, lógicamente, no tendrá una buena forma de relacionarse interpersonalmente. En una vida como la descrita anteriormente, el amor fraternal no tiene lugar. Por tanto, el aborrecerse mutuamente es parte como se vivió en el pasado sin Dios. Tanto usted como yo vivíamos así. Y lo dice su palabra en Tito 3. Era una vida nada agradable, nada de qué sentirse orgulloso, nada de qué sentirse bien. Más bien por el contrario, si se quiere, es una vida que por mucho implica afrenta, por mucho podría incluso implicar vergüenza para nuestra propia forma de cómo procedíamos. Pero la buena noticia en todo esto, versículos del 4 al 8 del capítulo 3 de Tito, es que hemos sido justificados, y no solamente justificados, hemos sido redimidos y regenerados. Y aquí hay un concepto que me parece importante mencionar. Quizás usted, amigo que está viendo este video, usted lo maneja bien. Y si es así, permítame recordárselo nada más. Pero de repente le agrega algún conocimiento nuevo en este momento. Y el concepto es justificar, es redimir. Redimir tiene que ver con pagar un precio para que alguien sea libre. Con comprar. Se utilizaba en el tiempo de la esclavitud humana, en donde una persona era esclavo de un amo y otra persona cualquiera pagaba al amo la libertad del esclavo. Era como comprar a aquel esclavo para hacerlo libre y que dejara de ser esclavo, que dejara de vivir en servidumbre, en esclavitud. Bueno, entonces, para el hombre, Jesús es el redentor por excelencia.
Cristo Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Usted y yo, amado amigo, amado hermano que me escucha, éramos esclavos del pecado. Nuestro amo era Satanás. Él hacía lo que le daba la gana con nosotros. Nosotros le servíamos a él. Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, toma nuestro lugar, nos liberta del pecado, nos compra, nos redime con su sangre y ahora ya no somos esclavos del pecado ni hijos de Satanás. Hemos pasado a ser propiedad de Jesucristo. En medio de todo ese mundo de maldad en el cual usted y yo vivíamos, aparece la acción redentora de Cristo Jesús, el cual manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y a través de esa preciosa bondad en la cruz del Calvario nos salvó. Pero nos salvó no por obras, no por nuestros buenos actos de justicia, si es que existían actos de justicia antes de Cristo en nuestra vida. No por obras, no por actos de justicia, sino que hemos sido salvos por su misericordia. Por la misericordia de Él es que nosotros hemos sido salvos. ¿Pero qué viene esto de la misericordia? Por el lavamiento. Y hay un término ahí que habla del lavamiento. Ese lavamiento no es bautismo en agua. Este lavamiento implica dos cosas: que nos limpia de nuestra vida pasada, de nuestro pecado, pero que además ese lavamiento nos renueva interiormente para que en los siguientes días, para que en lo sucesivo, para que en el resto de nuestra vida podamos vivir en santidad. Les recuerdo que el bautismo en agua es solo un simbolismo externo de lo que Dios hace en mi interior. La redención se divide en dos partes. En la cruz del Calvario, allá en Miqueas 7:19 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él sufrió nuestro dolor por nuestro pecado en el Gólgota. En cuanto a la redención, nuestros pecados ahora no se acordarán más. Son cosa del pasado. Él perdona, Él olvida. Hay personas que dicen, yo perdono pero no olvido. Y sí es cierto, porque el único que perdona y olvida es Cristo Jesús. Dice Miqueas 7 que echará en lo profundo nuestros pecados, es decir, nunca más tendrá memoria de ellos. Y este asunto de la redención se divide en dos partes, lo dije hace un momento. Primero, en la cruz del Calvario, pero segundo, en el día que usted y yo aceptamos a Jesús. Colosenses 2:14 dice que anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y a partir de ese momento, el proceso de la redención se completa plenamente en nuestra vida. Le pongo un ejemplo más, un ejemplo terrenal. El proceso de la redención es como cuando a usted le dan un cheque. El pago de un cheque se compone de dos partes. El día que a usted le dan un cheque y el día que usted va y lo hace efectivo en el banco. Son dos procesos que implican dos acciones que implican un mismo proceso. Por un lado, recibir el cheque o hacer el cheque, y por otro lado, ir al banco a cambiarlo. Algo así es. El día que Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, está iniciando ese proceso de redención y se completa el día que usted y yo decidimos aceptarle a Él en nuestro corazón. Ahora bien, cuando hemos sido justificados por su gracia para ser herederos, y aquí es importante algo, éramos malos, ya lo vimos en el versículo 3, en el punto anterior, y merecíamos castigo. Aún así Jesús nos justifica. Significa que nos salva sin la necesidad de las buenas obras. Hemos sido redimidos del pecado y no solo eso, nos hace herederos. ¿Herederos de qué? De la vida eterna. Por lo anterior, yo creo que usted y yo, amigo y hermano que me escucha, debemos creer que como hijos de la misericordia, que hemos sido salvos por gracia, ahora estamos sin pecado, aunque tengamos que luchar contra Él. Yo soy heredero, usted es heredero de la vida eterna. El asunto es que si bien he sido justificado o bien he sido redimido,
porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario y porque ya yo le acepté a Él, he sido libre de la condenación eterna y además he sido heredero de la vida eterna. No solo se trata de eso, ya todo muy bonito, todo completo, como que si acá termina la historia. No, hay un algo más, que tenemos una nueva vida, tenemos una nueva forma de vivir y nuestra vida debe ser diferente. Diferente en el exterior, porque en el interior ya yo fui justificado, porque en el interior ya yo soy renovado, porque en el interior ya fue regenerado, dice el versículo 8. Y regenerado es algo que estaba mal y hubo una nueva forma. Veamos entonces a la luz del pasaje leído cómo debemos comportarnos ahora que somos hijos de Dios. Después de la redención, dicho sea de paso. ¿Cómo debemos vivir los cristianos después de la redención? Los cristianos que vivimos de manera diferente porque Cristo nos ha redimido, debemos vivir de modo que la gente de allá afuera se vea forzada a que vean nuestro buen testimonio y de allí ser impulsados a la fe. Voy de nuevo. No es que nosotros debemos forzarnos a dar un buen testimonio, sino que a raíz de mi buen comportamiento, de mi buena forma de vivir, de mi regeneración interna y por ende se refleja en lo externo, porque el cristianismo no se vive de lo externo hacia lo interno, se vive de lo interno hacia lo externo, más bien. Entonces, a raíz de mi buena forma de vida, la gente de afuera se va a ver forzada a ver un buen testimonio en mi vida, a dar un buen testimonio de mis acciones. Y así de paso, vamos a impulsarles hacia el camino de la vida eterna quizás. La manera de dar testimonio es a través de las relaciones interpersonales sanas. Porque decir yo soy cristiano, asistir a una iglesia, tener música cristiana en su radio, en su disco compacto, en su llave malla, en su celular, donde usted quiera, ahí ahora en las plataformas tecnológicas, electrónicas, eso es relativamente sencillo. Pero si usted es la verdadera forma o la mejor forma y quizás la única de dar un buen testimonio de manera fehaciente es a través de las relaciones interpersonales sanas. Y al respecto, los versículos 1 y 2 nos dan varias pautas a seguir al respecto. 1. Sujetarse a los gobernantes y a las autoridades. Significa sujetarme a todos los poderes, sujetarme a todas las autoridades, empezando por el gobierno, siguiendo por el gobierno nacional, gobierno local, municipal, policías, padres, jefes, pastores, de manera integral, sujetándome a los gobernantes. No siempre significa que yo esté de acuerdo con los que los gobernantes me indican que debo de hacer. Incluso creo importante aquí aclarar que si lo que el gobierno o aquella persona esté intentando ordenarme va en contra de Dios, pues podemos analizar no sujetarnos. Pero mientras lo que el gobierno o nuestra autoridad terrenal indique y no vaya en contra de Dios, la Biblia nos manda a sujetarnos. Por cierto, usted posiblemente verá este video en época de pandemia. Es tiempo de sujetarse a las autoridades. Si dicen no salga, no salga. Si dice restricción horaria, cumplamos. Mire, parte del buen testimonio. Si el maestro escolar, si el pastor, si el jefe de una orden, bueno, tenemos que sujetarnos. Esto no implica que yo siempre vaya a estar de acuerdo. Y no implica que no pueda manifestar mi disconformidad, pero sí implica sujetarse, y sujetarse es cumplir la orden que me fue encomendada. Por cierto, dicho sea de paso, preparado para toda buena obra, tiene que ver directamente con la sujeción y obediencia a nuestros superiores. El cristiano, amigo, usted que me ve, usted que me escucha, el cristiano debe cooperar y estar preparado para participar activamente cada vez que sea requerido.
ahí en el barrio de su comunidad, ahí en la escuela de su hijo, ahí en la iglesia donde usted pertenece, ahí en el trabajo. Usted debe de estar preparado siempre para toda buena obra. Que a nadie difamen, dice la palabra de Dios. Híjole, esto de difamar tiene que ver con hablar mal, con insultar, con decir mentiras, con chismear, con murmurar, hacer mal con las palabras. Óigame, esto está interesante. Que a nadie hagan mal con las palabras de los labios del creyente. Eso no debe existir. Se supone que usted y yo, como hijos de Dios, ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, solamente la necesaria para la correcta edificación o la sana edificación del que la escucha. Pero bueno, que a nadie difamen, le encomendaron a Tito. Que no sean pendencieros, esto tiene que ver con que no sean codiciosos. Recuerde que antes vivíamos en malicias y en envidias. Ahora, que no seamos codiciosos de bienes materiales o de bienes intangibles, lo cual llevará a envidias y pleitos innecesarios. Más bien, ¿cómo debe de ser? Amables. Eso tiene que ver con ser apacible, con ser flexible y amable con los malos, incluso con los malvados. Para los que se están ubicando, estoy leyendo en el capítulo, o estoy extrayendo este comentario del versículo 1 y 2 del capítulo 3 de Tito. Que sean amables, flexibles, amables con los malvados y con los débiles y afortunados. Esta es una virtud quizás la más valorada. Es el tesoro con que el Señor nos premia y cuya consecuencia es la moderación. Una persona apacible no se enfurece, es ecuánime. Mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Eso es dulzura para tratar a los demás. Producto directo de la humildad. Ser manso se ha tergiversado con ser tolerante a todo, y no necesariamente. Ser manso es la capacidad para tratar amablemente, sin altanería ni arrogancia, a mis semejantes, aun cuando mis principios, aun cuando mis acciones sean diferentes a la de mi prójimo. Finalmente, dice, siendo mansos o mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Hace referencia para aquellos que nos resulta difícil, para con aquellos que nos resulta difícil mostrar la virtud de la mansedumbre. No se vale decir yo soy manso con aquel que solamente me cae bien, con el que opina como yo. Ahí es muy fácil. El tema es ser manso con aquellos que nos resulta difícil mostrar la mansedumbre. Esa última parte de las relaciones interpersonales, hermano, yo quiero motivarle a usted, invitarle, para que como cristiano, usted se proponga a ser el mejor cristiano de su barrio, a ser el mejor cristiano de su escuela, a ser el mejor cristiano de su trabajo, a ser el mejor cristiano de su iglesia. Y cuando digo el mejor cristiano, no es para que todo el mundo diga, wow, qué chiva. Hablo de ser mejor cristiano aún en la forma como tratamos a las mascotas, aún en la forma como nos relacionamos con nuestro vecino, aún en la forma como tratamos nuestros desechos. Mire, qué fregado, perdónenme el término tan coloquial, qué complicado cuando la gente dice, es que ese fulano siempre es un basurero, es un gran abandonado con las aguas servidas, no le importa el bienestar, la salud comunal. Y nos vamos dando cuenta que ese fulano es un cristiano. Qué lamentable cuando en el trabajo hacen el reporte de llegadas tardías y es el cristiano el que siempre llega tarde. Qué lamentable cuando nos damos cuenta que el patrono estaba evadiendo la caja y los derechos fundamentales establecidos por ley y el patrono era cristiano. Qué lamentable cuando ahí en la cooperación comunal o de escuela, el que siempre está atrasado, el que nunca se presenta, el que nunca apoya, es el cristiano. Yo no estoy diciendo con esto que hay que ir a meterse a las actividades que se promueven muchas veces para recaudar fondos. No quiero ser claro, pero sí podemos ser buenos cristianos y tener buenas relaciones interpersonales.
Es evidente, para concluir, es evidente que la justificación, que la redención debe ser un parteaguas, debe marcar un cambio en nuestra manera de vivir, de modo tal que las obras del pasado deben ser eso, pasado, y que ahora nuestra forma de actuar debe ser completamente diferente, pues tenemos y hemos sido justificados, hemos sido redimidos, y no solamente eso, también hemos sido regenerados. Yo creo que es un buen momento, ahora que usted está viendo este video y que ya estamos llegando al final del mismo, por cierto. Es hora de preguntarse, ¿ya yo he aceptado la justificación, la redención? Porque de repente usted dice, sí, yo soy malicioso, yo soy codicioso, yo soy insensato, vivo esclavo de las concupiscencias, me cuesta llevarme bien con los demás porque vivo aborreciéndome uno con otro, pero no me interesa porque quiero seguir siendo así. Bueno, hoy es un buen momento para cambiar de estilo de vida. Es un buen momento para aceptar la justificación, para aceptar la redención que Cristo Jesús nos ofrece. Recuerde, es como ir a cambiar ese cheque al banco. Hoy es un buen momento para rendir nuestra vida a Cristo o incluso para reconciliarse con Él. Ahora, si su respuesta es sí, ya yo rendí mi vida a Cristo hace 2 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 15 años, 20 años, es hora de preguntarse, ¿cómo he estado actuando? ¿Soy diferente? ¿Cómo son mis acciones? ¿Dirá la gente que me ve? Y mi propia conciencia, porque uno tiene algo que se llama conciencia de pecado, y mi propia conciencia, ¿qué dirá? ¿Soy diferente? ¿Estoy actuando bien? ¿O nada más digo que soy cristiano y el antes y el después de la justificación no existe? ¿Sigo siendo el mismo? Piénselo en este momento, amado amigo, amado hermano que me ve. Es momento de que usted reflexione y tome decisiones de seguir viviendo una vida que agrade a Cristo Jesús. Con eso cierro el tema de este video, que lo digo al puro final. La vida antes y después de la justificación. Recuerde, la redención, la justificación, la muerte en la cruz del Calvario y el aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida debe significar un antes y un después en nuestra vida terrenal. Que Dios le bendiga abundantemente. Saludos para la gente de la Iglesia Bíblica Camino de Esperanza allá en Guayabo, que es a través de las plataformas digitales de esta congregación en donde se transmitirá este video. Un abrazo para todos y que la paz de Dios reine en su corazón y en su hogar.